Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en esta nueva temporada. Huemán sin Rafa, Laura Regis por allá. Qué gusto estar con ustedes iniciando esta nueva etapa del noticiario. Estrenando horario, además, 8 de la noche para que lo sintonicen todos los días. Así es, y bueno, lo que tenemos ahora detrás de nosotros son las obras en donde diversos artistas se pintaron a sí mismos. Aquí tenemos a Robert Diego Cornelius Rivera. es el primer autorretrato de la historia, 1839, fotógrafo estadounidense, y ahora sí Diego Rivera. Diego Rivera, acá tenemos a Van Gogh, aquí tenemos a Velázquez. En el cuadro de las tiene meninas. Ciertas particularidades, aunque ese que se ve ahí no es Velázquez, Velázquez es el que tiene la paleta en el cuadro. Pablo Ruiz Picasso. Y aquí tenemos ya... Barack Obama, que con la foto que hizo enojar a Michelle. José Clemente Orozco. Y bueno, ahí tiene. Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Y la celebérrima foto de los premios Oscar. Que quizá es la primera fotografía en que ya se establece como palabra selfie y se empieza a practicar. Ya se habían hecho muchas antes, pero no se había encontrado quizá el término que lo estableciera. Y de esto vamos a platicar ahora. Vamos a ver la presencia de Víctor Gaspar, cómo va a ser interesante analizar esta forma de comunicación visual. Y no nos quedar ahí, queremos que participen con nosotros. Están viendo el hashtag Selfie22, participen. Hay una encuesta para que nos compartan por qué hacen selfies, cuál es este objetivo. Es una cuestión hedonista, es una cuestión de compartir de qué se trata. Y además, tómense una selfie con la nueva imagen de Canal 22. Mándenla, por favor. Y la compartimos con el auditorio. Así es. Hoy no hay por qué preocuparse en análisis sobre Narciso, que bueno, ya está abordado, así que mejor juguemos. Vamos a jugar. Y también el tema central de este día son los 6 meses de la partida de uno de los escritores más emblemáticos de México, don Fernando del Paso, que con sus Noticias del Imperio hubiera cruzado literalmente los océanos, y se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Por parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, pues esto y más lo tenemos aquí en Noticias 22. Lo recordamos a 6 meses de su partida. Perfecto. Este es el homenaje a Fernando del Paso. El pasado domingo al mediodía, la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue la sede de una sesión abierta de la Academia Mexicana de la Lengua, donde se le rindió homenaje al escritor Fernando del Paso, miembro de la Academia correspondiente a la ciudad de Guadalajara, a 6 meses de su muerte. El homenaje reunió a los académicos y escritores Gonzalo Celorio, Vicente Quirarte y Adolfo Castañón. Quirarte recordó que para Del Paso, la escritura y el dibujo tenían la misma importancia y seriedad lúdica. Entre sus múltiples lecciones, nos enseña que la escritura es el más serio y peligroso de los juegos. Honesto y exigente, Fernando del Paso no permitió que saliera al mundo una página suya donde no ardieran al mismo tiempo la imaginación y la inteligencia. Se recordó que entre la publicación de sus libros casi siempre dejó pasar 10 años de preparación, tanto para sus sonetos, primer libro publicado a finales de los años 50, como de su primera novela, José Trigo, publicada en 1966 y ganadora del premio Javier Villaurrutia. Ante el reclamo de quienes exigen abundancia en nombre del empobrecimiento del idioma, el escritor respondió digno y maestro: la libertad del silencio es un deber moral del escritor. Callarse cuando nada tiene que decir. Bajo la sombra de la historia, Adolfo Castañón tomó como punto de referencia para su exposición el discurso a los sefarditas que dio Fernando del Paso en la ceremonia de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, que respondió Ernesto de la Peña. Esa fascinación suya por la historia lo llevó a escribir después el libro Bajo la sombra de la historia, ensayos sobre el Islam y el judaísmo, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2011. Celorio recordó un pequeño desencuentro que tuvo con Fernando del Paso cuando le dijo que consideraba a su obra como parte del neobarroquismo al que se refería Severo Sarduy. Y yo creo que Fernando del Paso es un escritor que tiene estas características del neobarroco. Es un escritor lujoso, un escritor lleno de referencias, un escritor de una
cultura verdaderamente enorme, de una gran abundancia, de una gran exuberancia. Sus obras son obras monumentales que lo mismo atienden a los grandes problemas históricos o sociológicos que a los detalles, las minucias, al claroscuro de nuestra historia. En el homenaje estuvieron presentes amigos, familiares y seguidores de la obra de Fernando del Paso. Bueno, pues ahí está el recuerdo y tenerlo siempre presente en la memoria y en la lectura sobre todo. Y además muy vinculado, podríamos decir, esta reflexión que hace Carlota de Noticias del Imperio sobre sí misma, no dista mucho tampoco de lo que son las selfies y de cómo te ves y cómo quieres que te vea el mundo, por supuesto en este ejercicio de imaginación que nos lega don Fernando del Paso. Así es. Bueno, después de este homenaje que tuvo lugar el fin de semana, nosotros queremos compartir con ustedes otras evocaciones a la obra de Fernando del Paso. ¿Y qué les parece si recorremos el castillo de Chapultepec a través de las páginas de Noticias del Imperio? Vamos a ver cómo en Europa todo el siglo XIX van a estar sucediendo cosas como invasiones, como guerras, como destituciones y luego entronizamientos de la familia Borbona. En Francia, después de la caída de Napoleón, hubo una monarquía y luego otra revolución que terminó por favorecer a Luis Bonaparte, artífice de la invasión francesa en México, con miras de colocar a un emperador Borbón, que sería Maximiliano, acompañado de su esposa Carlota. Fue así como el 30 de octubre de 1861, las tres principales potencias marítimas del mundo firmaron una convención tripartita en Londres, en la que se comprometieron, como dijo el historiador mexicano Fuentes Mares, Inglaterra, que podía y no quería, España, que quería y no podía, y Francia, que quería y podía, al envío inmediato de tropas de ocupación a las costas de México con el objetivo definido como ostensible de presionar a las autoridades mexicanas. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del palacio del Leque. Francia y Austria envían a Maximiliano con la idea de tener un monarca católico y conservador, pero el de la Casa Habsburgo era liberal y tenía claro que la Iglesia debía de estar separada del Estado. Decisión que lo deja solo contra los republicanos, encabezados por Juárez, a quien también le da voz Fernando del Paso en su novela. Porque tengo la convicción de que la responsabilidad del gobernante emana de la ley, de su proceder recto, y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Pero ellos necesitan de eso, señor presidente. ¿Ellos? ¿Maximiliano? ¿Carlota? Hay un momento donde la propia madre de Maximiliano le dice, no regreses, y si regresas, que sea con los pies por delante, te prefiero muerto a que regreses humillado. Entonces, en Noticias del Imperio se van a dar cuenta ustedes cómo cada uno de estos personajes es retratado de una manera justa, de una manera totalmente documentada, no hay nada que realmente no haya sucedido. Este recorrido por el castillo de Chapultepec, a través de las páginas de la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso, forma parte de las actividades, paseos literarios del IMBAL. Bueno, pues una forma de recordar esto que, como dice Rafa, es un autorretrato literario, como ahora el mundo audiovisual también se ha apropiado de esa forma narrativa que es la autobiografía o algo parecido que pudiera ser esta descripción de uno mismo, ¿no? Y también lo rico que vale la pena rescatar de la obra de Fernando del Paso, no solo esta visión histórica o costumbrista en el caso de Palinuro, sino también el amor y el abrazar la novela negra, como en su última obra Linda 67, que de hecho tuvo una reedición no hace mucho tiempo. Así es, fue en la Feria del Libro de 2017, ahí la presentó Fernando del Paso, también con Martín Solares, editor, y además Martín hizo una cosa maravillosa que, hablando un poco de las imágenes, cómo se puede hacer el retrato de una novela. Vamos a ver.
Editada originalmente en 1995, Linda 67 es la última novela publicada por Fernando del Paso. Una novela policíaca que desde el principio se sabe quién es el asesino. La reedición de la novela la ha presentado el Fondo de Cultura Económica en presencia de su autor, el escritor y editor Martín Solares y el criminólogo Roberto Coria. No es totalmente una novela policial, es un thriller. Se sabe quién es el asesino desde las primeras páginas, ¿verdad? Y el suspenso, por llamarle así, pues depende más bien de lo que le va sucediendo al asesino, de ver si le prueban o no le prueban el crimen. Ahora, yo me sentí muy a gusto, le escribí rápidamente y me dio pretexto, como también dije, para pasear por esa hermosa ciudad. Para poner en contexto la novela Linda 67 entre la obra del escritor, Martín Solares hizo una peculiar presentación en donde dio forma a cada una de las novelas de Fernando del Paso. José Trigo fue diseñada como una pirámide verbal, en el cual cada capítulo es más gozoso que el anterior porque nos invita a hacer una serie de juegos verbales. Usted sí la leyó, qué bien, más rotundos que los que ocurren en el capítulo precedente. Palinuro de México, después de mucho pensarle, por fin descubrí que tiene un lado masculino, un lado femenino, y el famoso capítulo de Palinuro en la escalera, rematado por ese capítulo final, que en realidad es un retorno al origen y es uno de los capítulos más bellos que ha escrito don Fernando. Noticias del Imperio, la novela más barroca que ha escrito don Fernando, si me permite usar ese concepto y aplicarlo a esa novela suya, y donde vemos los delirios, los 12 o más delirios de Carlota, intercalados entre series de 3 capítulos, que son cada uno, es un cuento histórico perfecto. La novela está situada en San Francisco. En esa ciudad, el protagonista, David Sorensen, asesina a su esposa para fugarse con su amante mexicana. Para Del Paso, el ingenio debe de ser el personaje central. Yo aprecié enormemente la novela porque es una carta de amor al policial. Demuestra perfectamente que don Fernando fue un gran lector de Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle, de Agatha Christie, de George Simenon, no sé, es perfecta la estructura y a la vez es algo completamente diferente porque como ya han anotado perfectamente bien, sabemos quién es el responsable desde el inicio. Lo interesante es todo lo que sigue. Y finalmente, Linda 67, como les dije, un flashback vertiginoso y una carrera contra la muerte, de la cual no les voy a adelantar nada, salvo una sola cosa. Es una novela en la cual parece que el amor y la muerte se toman de las manos para jugar a las vencidas. Y el resultado supera a cualquier novela policial que ustedes conozcan. Fernando del Paso afirma que una buena novela policíaca debe tener siempre momentos eróticos. Linda 67 tiene un episodio en una alberca, o sea, en una piscina, que es también erótico. Sería mucho presumir que todo deriva de experiencias personales. Bueno, pues es una novela en la que Fernando del Paso rompe con los cánones, con la tradición de la novela negra y como siempre explorando nuevas posibilidades de la literatura. Y personajazo, ¿eh? Sí. Per se un tipo entrañable, afable, cariñoso, inteligente, lúdico en su hacer. Sí. Muy querido Fernando del Paso. Bueno, esto detonado por los 6 meses de su muerte, a partir de este homenaje que celebra la Academia Mexicana de la Lengua en sesión abierta en el Palacio de Bellas Artes ayer. Y hay que releer a don Fernando del Paso, cualquiera de sus obras, es una gran recomendación. Y aquí hemos referido 3 por lo menos, que son Palinuro de México, Noticias del Imperio y bueno, Linda 67. José Trigo. José Trigo, otra gran obra y otro Palinuro de personaje. México, que por ahí hay un autorretrato, una autorreferencia sobre sus intereses profesionales que no se llevaron a cabo en el ámbito de la medicina. Y a propósito de autorretratos, les insistimos que participen, ahí está el hashtag Selfie22 para que contesten la encuesta, compartan sus expectativas, para que se tomen una selfie y se tomen la selfie con nosotros esta noche a través de su pantalla. Volvemos. Bueno, van a ver qué propuesta más interesante, más original. Si la gente no va a ver danza, la danza va a ir
a donde quiera que esté la gente. Esta es la divisa del maestro Vicente Silva Sanginés, quien va a hacer de 40 vecindades de la Ciudad de México sus escenarios. Pasillos, patios y azoteas se convierten en escenario cada martes a las 8 de la noche gracias a Danza en Vecindades, que inicia temporada el próximo 21 de mayo. Este proyecto es encabezado por Vicente Silva Sanginés. Nosotros estamos proponiendo hacer 40 funciones en 40 vecindades de la Ciudad de México y creo que eso es único tal vez en este momento. La obra que escogí es Sueño de una noche de verano de William Shakespeare y pues realmente me gusta porque ofrece una comedia de enredos, es una comedia ligera, es una comedia que se puede adaptar fácilmente al movimiento de la danza contemporánea y que el público de las vecindades puede realmente hacer suyo, ¿no? Hacer asequible. El objetivo es realizar una gira por diversas zonas de la Ciudad de México en varias etapas. La primera beneficiará a 24 vecindades del centro histórico: Santa María la Ribera, Polanco, Obrera, Roma, Tacuba, Nonoalco, Aragón y San Joaquín, donde se ofrecerá por lo menos una función al mes. Pero no saldrás de este edificio hasta no haberte atormentado por esta afrenta, ¿oíste? Entonces yo creo que sí es una oportunidad realmente única, te repito, de utilizar los espacios en la manera que se nos presentan, de hacerlo de una manera muy singular también y de darle un giro. Porque yo no creo tanto que la gente no tenga para ir. O sea, esta gente está acostumbrada a salir todos los días, aquí estamos rodeados de antros y los encuentras y los ves. Lo que sí no tienen es costumbre de ir al teatro, de ir a la danza. Entonces, de repente que la danza esté en el patio de su casa, en la azotea de su casa, en las escaleras, en el cubo, en los pasillos, yo creo que eso sí es algo nuevo, eso es algo original y pues a nosotros ya nos está dando grandes satisfacciones. A la trayectoria artística del coreógrafo y bailarín Vicente Silva Sanginés lo ha seguido el trabajo social, ya sea en prisiones, orfanatos o en las calles del país. Los invitamos a todo el público de Canal 22. Vamos a estar los martes a partir del 21 de mayo, todos los martes del 2019. Repito, son 40 funciones en 40 vecindades. Las direcciones se van a publicar en el sitio de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí se va a abrir un micrositio donde van a estar las direcciones, donde ustedes van a poder confirmar su asistencia y asegurar la misma. Y pues la BSS los espera con cariño y con Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. ¿Con que tú también estás en esto? Bueno, ya lo vieron, es otra experiencia en un escenario, en algunos casos a cielo abierto, extramuros. En definitiva, están pasando muchas cosas en la danza, en el teatro, en la escena, Rafa Huemansin, que nos hacen tener un acercamiento distinto con la creación. Y un ejercicio muy interesante también para generar públicos. A aquellos que les da miedo de repente meterse a un espectáculo dancístico, musical, operístico, ahí está la alternativa, igual ahí nace el gusanito, no solo por verlo, sino inclusive por practicarlo. Y bueno, también creo que tiene que ver con la experiencia del espacio. A quienes les gusta asistir a un teatro, también se vive de una manera diferente, es una dinámica distinta, también como creador o como partícipe creativo, ocupar el espacio de esas características es completamente diferente y es emocionante. Y en ese tipo de experiencias también podemos encontrar que no es nuevo, es algo que se practica ya desde hace algunas décadas en otras partes del mundo, el teatro. Había una cosa muy interesante, el papá de Juliette Binoche, Jean-Marie Binoche, hacía una cosa, publicaba, tenía en el periódico en Europa, cuando era joven, junto con sus amigos, hacía anuncios, ¿cómo les llaman? Oportunos, ¿no? Avisos oportunos. Avisos oportunos, y decía, le montamos una obra de teatro en su casa. Entonces tenían una maletita con elementos básicos y a partir de la improvisación y de la experiencia de confrontarse con el espacio el que tuvieran que ocupar, desarrollaban una obra de teatro. Eso también me hizo pensar un poco en esta experiencia. Precursores del microteatro y de estas experiencias escénicas, donde inclusive en cuartos de hotel se ponen algunos montajes bastante interesantes. Así es. Y ya que estamos hablando de experiencias, hay unas que no solo nos llenan los ojos, también
los oídos y el estómago. Así es, y se trata de un festival que ocurrió este pasado fin de semana, en donde se presentó una banda buenísima, Tears for Fears. Con una gran oferta musical y gastronómica, se presentó el festival Solar GNP en Jardines de México, el parque temático de jardines florales más grande del mundo, al ritmo del funk, música gitana, pop y world music, y con la presencia en la cocina de los reconocidos chefs Enrique Olvera, Elena Reigadas y Benito Molina. Los asistentes bailaron y disfrutaron de una tarde asoleada que culminó con el fresco sonido de la agrupación inglesa Tears for Fears. Es un festival que pensamos con música quizás de unas décadas antes, para una generación que disfrutó en aquel entonces esos géneros musicales, pero que no haya tenido quizás la oportunidad de disfrutar una experiencia de este estilo. Este festival en particular se construye con 3 ejes: paraíso, manjar y música. El paraíso es el sitio en el que nos encontramos, el hermoso estado de Morelos, un parque natural excepcional como es Jardines de México. La parte manjar se construye con una curaduría gastronómica, donde nos aproximamos a chefs y proyectos gastronómicos de México, la ciudad y de todo el país, algunos proyectos gastronómicos de Morelos también, y algunos incluso que viajaron de Ensenada, por ejemplo. Finalmente la parte musical pues es una curaduría que también lleva su tiempo, que ofrece música ecléctica porque los géneros son distintos. Tenemos a Kool and the Gang con este género punk, tenemos a Lauryn Hill con su género más hacia el hip hop, a Diego El Cigala que acaba de tocar con su género gitano, y para cerrar la noche este pop ochentero que es Tears for Fears. La propuesta musical permitió que en el festival conviviera un público diverso de todas las edades. Hay chavos de 20 años y hay personas de 60, 70, incluso hay una mujer de 90 años por ahí disfrutando. Nos encanta que se esté desenvolviendo ahorita el proyecto como lo imaginamos, viéndolo ya, pues nada, con esta energía de gente y con esta energía tan agradable que estamos viviendo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues está muy interesante todo esto que estamos viendo, Rafael, Laura, amigos, porque este tipo de festivales está creciendo por muchas partes y aunque creo que tienen algunos elementos interesantes en esta diversidad, me parece que, bueno, los objetivos que es escuchar música es lo primordial. En estas generaciones o en estas épocas de déficit de atención, pareciera que hay que hacer un parque de diversiones en donde también, pues de paso, se ponga la música y que a veces funciona casi como algo que está de fondo. Aunque en esta ocasión me parece que los músicos están muy buenos. Tears for Fears, ese disco de 1989, Seeds of Love, wow. No, bueno, ahorita a propósito de la falta de atención me fui a los años 80, pero terriblemente, sí fue una rememoranza. Sí, gran álbum. Y también esto tiene que ver con el teatro y otras propuestas, Laura, en lugares más convencionales. Efectivamente, en lugares convencionales, pero temas no tan convencionales en una puesta escénica, el tema de los animales que vemos en la calle, los perros que vemos o los que no vemos, ¿a dónde se fueron? ¿Por qué ya no están? En fin, vamos a ver el reestreno, la reposición de la obra Lo que queda de nosotros. Vuelve al Centro Cultural del Bosque una de las puestas en escena más exitosas y entrañables, Lo que queda de nosotros, de Alejandro Ricaño y Sara Pinet. En cuanto puse una pata debajo de la banqueta, supe que algo en definitiva estaba mal, que estaba a punto de ocurrirme una calamidad. ¿Cuántos perros hay en la calle? ¿Cuántos perros acaban en el antirrábico? ¿Cuánta gente no se da cuenta de que es un ser vivo que de repente necesita de tu ayuda y de la cantidad de cariño y la amistad tan grande que te puede dar, ¿no? Entonces por eso decidimos escribir sobre eso y ya después fue creciendo el tema y empezamos a hablar también de la amistad, de la pérdida, de la muerte y empezó a generarse como que un texto mucho más complejo. Y yo cruzo la calle hasta llegar al parque y orino todo. La obra, escrita por Sara Pinet y Alejandro Ricaño, cuenta la historia de Toto, un perro con 3 patas, y Nata, una adolescente que perdió a sus padres. Varias horas
De unos años para acá ha habido un cambio muy grande como de conciencia de la gente con los animales, no solo con los perros, ¿no? Perros, gatos, incluso, no sé, la gente que ahora es vegetariana o demás, sí ha habido una conciencia mucho más fuerte sobre el cuidado animal, la naturaleza y todo esto. ¿Te gustaría tener un perro? ¿Para qué? Para que aprendas a establecer vínculos. Dirigida por Alejandra Ricaño, Lo que queda de nosotros se presenta a partir del 20 de mayo en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, con funciones lunes y martes a las 8 de la noche. Eres muy popular en Facebook, me dijo. Ah, sí. Pues la dirección es de Alejandro Ricaño, que él ya tenía muy claro en su cabeza, creo que como siempre es Alejandro con sus textos, cómo quería que se viera el montaje. La participación de Raúl Villegas como mi compañero actor fue esencial y entre los tres empezamos a marcar mucho toda la dinámica, queríamos que fuera, es una obra triste si se puede decir, pero no queríamos centrarnos en eso, queríamos que la gente también se divirtiera, que también se rieran, que también se relajaran, que se la pasaran bien y que se fueran más que con una tristeza muy profunda, como con una esperanza de algo, ¿no? Y otro poco triste porque extraño. Con información y texto de Salvador Perches Galván, César Chemeléndez, Noticias 22. Que no me importa pese a todo comerme frente a una pared horrible que Nata y yo soñamos. Bueno, pues yo creo que es una pieza que trata un tema en el que hay mucho que reflexionar, o del que hay mucho que reflexionar. Como debe ser, una buena propuesta escénica, una buena propuesta artística, dejarnos algo más que un programa de mano doblado, dejarnos más que una sonrisa, siempre una semillita para ver el mundo de manera distinta, una inquietud. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar seguiremos con esto de las selfies. Durante este fin de semana, las voces de los pueblos y comunidades indígenas se hicieron escuchar para poner fin a algo que viene ocurriendo desde siempre, el plagio de sus diseños y creaciones ancestrales. En octubre pasado se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se discutió el futuro y necesidad de proteger algunos bienes culturales. Ese trabajo dio pie al Foro Internacional sobre la Protección Cultural como Derecho Colectivo, que a manera de bienvenida recibió a sus creadores, artesanos, académicos, activistas y funcionarios en el Museo de las Culturas del Mundo. Ya se venían trabajando mesas de trabajo con la senadora Susana Harp, con Erendira Cruz Villegas de CNDH y otras instancias como el INPI con M también. Y entonces decidimos hacer este congreso un poco para aclararnos el panorama, escuchar las distintas voces, tanto de la gente que crea y hace en los pueblos originarios, pero también los otros creadores, los académicos, los que estudian las cosas. Entre las instituciones participantes también se encuentran el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y el FONART. La senadora Susana Harp expuso algunos de los casos de plagio de los cuales han sido objetos patrimonios culturales en diversas comunidades. Dentro de su labor como artista, promotora cultural y ahora miembro de la Cámara Alta de nuestro país, Susana Harp se dice sorprendida de la no existencia de una ley que proteja a ese patrimonio y más aún de que no exista un estatus legal para las comunidades que lo detentan. Y ahora me encuentro la enorme cantidad de retos que hay legislativos al respecto. Por ejemplo, las comunidades no son sujetas de derecho. Y ese es el primer gran, enorme reto que tenemos. ¿Por qué? Porque una asociación civil es sujeta de derecho, una empresa SADCB es sujeta de derecho, tú y yo somos sujetos de derecho, el Estado, el municipio, pero no una comunidad. Entonces, ¿cómo le vas a acreditar la propiedad a un ente que no es sujeta de derecho? Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bien, después de que escuchamos esto, y bueno, hemos escuchado las palabras de Susana Harp, que tiene muchísimos años trabajando porque se reconozca la creación de los pueblos originarios. No es la primera vez que está haciendo eso, ella está trabajando muy de cerca con muchas comunidades para defenderlo y que bueno, ahora lo hace en esta plataforma. Bueno, pues en este contexto, pues también ha dado una opinión sobre un tema que ha sido polémico en estos días. Ha causado mucho ruido cómo se utiliza el Palacio de Bellas Artes para eventos privados. Hay que tener en consideración, por un lado, que es un teatro, pero también
cuáles son los estatutos para rentarlo. Y esto es lo que dijo a propósito Susana Harp en su papel de senadora. Y decidí no ir, pero hubiera yo estado ahí igual de pues engañada o con poca información, si no es que es engaño, ¿no? Pero pues fue muy poca información en lo que estaba en las tarjetas, en lo que estaba en una invitación, por cierto, muy bonita, que nos entregaron una cajita increíble. No decía absolutamente nada, no se atisbaba, que no había un atisbo de que fuera a hacer un evento religioso. Ahí sí, mi paisano Benito Juárez hizo un gran trabajo, donde hay un respeto, pero hay una clara separación, ¿no? O sea, Estado e Iglesia, creo que ya hemos sufrido suficiente la humanidad y le hemos echado demasiadas veces la culpa a Dios de todo lo que nos ocurre y las guerras enteras que ha vivido la humanidad, así es que creo que está muy bien que cada quien esté en su espacio propio y que la laicidad siga siendo una base absoluta de nuestra república. Y continuamos con más información acerca del foro sobre la protección del patrimonio cultural como derecho colectivo convocado por distintas instituciones, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Cultura Federal. En el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República tuvo lugar la primera sesión de trabajos del Foro Internacional sobre la Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo, con miras a concretar una iniciativa de ley en la que resuenen las voces de comunidades indígenas cuyos diseños y creaciones han sido copiadas y comercializadas por empresas nacionales e internacionales. Este es el último de los foros que vamos a hacer para que después dictaminemos la iniciativa y por vez primera en el país sea una ley que proteja el arte, la imaginación, la creatividad de los indígenas, para que nunca más les roben sus diseños y el que quiera copiarlos tendrá que pagar por ellos. Es más, nos hemos tardado. Estamos llegando tarde a regular y establecer en una ley que eso le pertenece a los pueblos indígenas y que para poder usarlos se requiere la autorización, el permiso de los pueblos indígenas mediante una contraprestación económica. De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Civil Impacto, 8 marcas de ropa plagiaron diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo entre 2012 y 2017. Uno de los casos más sonados fue el que protagonizó en 2015 la diseñadora francesa Isabelle Marant, quien fue acusada de copiar el bordado de los huipiles de Tlahuitoltepec. Con este foro se busca sensibilizar y que se reconozca el arte y el conocimiento tradicional de los pueblos de México como parte de un patrimonio colectivo, combatir el plagio. A mí no me plagies, usa tu creatividad. Muchas gracias. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes no solamente sufren una discriminación social, también sufren una discriminación cultural. Es como una doble discriminación que están sufriendo. Y por eso el plagio, por eso el robo de las tradiciones es una forma de discriminación cultural. La primera mesa de trabajo de este foro consistió en la exposición de experiencias de personas y comunidades afectadas. Rosalinda Santis Díaz compartió un caso de plagio suscitado entre 2007 y 2008 en la cooperativa de tejedoras mayas. Nosotras en la cooperativa estuvimos trabajando por muchos años con una diseñadora francesa. Desde ahí tuvimos la primera experiencia de la expropiación de nuestros tejidos, de nuestras creaciones como mujeres. Yo soy tejedora desde los 8 y 9 años, por mi mamá. Por su parte, el maestro artesano José García, quien a pesar de perder la vista hace 17 años, sigue activo trabajando el barro rojo, señaló haber sido víctima de plagio luego de exponer su trabajo en los Estados Unidos. Allí llegó una persona a comprar y compró dos caras y al llevárselas
pues yo no sabía que se robó el diseño, pensó sacar molde y empezó a trabajarlas en otros materiales. Sí, y así fue como se copió de mi trabajo algo que salió de mi memoria. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y a propósito de esto que estamos compartiendo con ustedes, les queremos recordar que mañana a las 5 de la tarde en Donceles, en el Colegio Nacional, se va a llevar a cabo una conferencia muy interesante que se llama ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad, una conferencia magistral que se va a dictar en lengua mije con traducción simultánea al español, con el propósito de contribuir a visibilizar precisamente las diversas lenguas y culturas indígenas que existen en nuestro país, un diálogo abierto entre intelectuales indígenas e integrantes de la Academia Mexicana. Ahí está la invitación, mañana a las 5 de la tarde, para darle continuidad a esto que hemos visto en el seminario. Así es. Y continuamos con este tema, Rafael, las actividades de este encuentro que concluyeron ayer en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en donde pues se esperan muchas reflexiones sobre las experiencias compartidas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el cierre de esto que tiene que ver con la cultura de todos los mexicanos. Convocar a los pueblos en contextos de protección cultural a integrar una alianza comunitaria para impulsar y desarrollar una ley que garantice la protección de sus tradiciones y técnicas textiles fue uno de los objetivos de la cuarta y última mesa de debate del Foro Internacional sobre la Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo. En ella participaron activistas y antropólogas como María del Carmen Castillo y Tajiu Díaz Robles. Es crucial atender a las organizaciones comunitarias en el entendido de que les corresponde a ellos, como titulares de los patrimonios en cuestión, marcar los lineamientos para su defensa. De lo contrario, como bien mencionaba José del Val, se corre el riesgo de legislar y que no sirva a los pueblos. Por un lado, estamos en este debate de que todos son bienes colectivos, que queremos proteger bienes colectivos, pero ¿qué está pasando entonces con esta otra dinámica donde hay personas dentro de la misma comunidad y con justo derecho que se están preparando con cursos, con talleres, que han podido salir de la comunidad, que están incorporando otras técnicas y que están enunciándose como autores de ciertas piezas? Ahí cómo se va a proteger, ahí nos vamos automáticamente al sistema que de por sí existe de derechos de autor, no, sí, ¿por qué estaríamos planteando esto? Por su parte, la antropóloga Marta Turok propuso que, paralelo a los trabajos de ley, se realicen decálogos como puntos de acuerdo para respetar y salvaguardar los bordados indígenas. Partir en un inicio de la adhesión voluntaria, adoptar y tropicalizar el concepto de ethical fashion, moda ética, analizar las cadenas de valor para pasar del comercio justo o el precio justo, que en mi opinión solo genera ocupación, y pasar a la generación de riqueza, es decir, agregar al eslabón el valor del conocimiento y compartir las utilidades. La importancia de todas estas narrativas que apelan a la memoria yace en la utilización cotidiana de las mismas como recursos de memorias útiles en la creación de sentido. Y esos sentidos son, desde mi punto de vista, los patrimonios culturales, que si nos permite el caso, hay que proteger. Con estas voces y las de autoridades como Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural, la de la senadora Susana Harp, la del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, y la de Heréndira Cruz Villegas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se clausuró este foro. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, son temas importantísimos porque tienen que ver con el respeto al patrimonio colectivo. El hecho de que sean creaciones tradicionales no significa que no tengan dueños. Sí tienen dueño, son las comunidades y son temas que seguramente seguiremos explorando porque en derecho internacional
sí se puede amparar. Lo que pasa es que muchas comunidades no conocen el derecho que tienen de amparar sus creaciones colectivas. Usos y costumbres. Así es, y bueno, se supone que para eso están los hombres y mujeres representativos que toman el poder en cada ayuntamiento, en cada municipio, en cada estado, autoridades que locales, son los que tienen que defender las identidades locales, como pasa en otras partes del mundo desarrollado. Y para entender un poco mejor o aproximarnos a ese universo de las figuras y los diseños textiles, hay que darse una vuelta al Museo Textil aquí en la Ciudad de México, pero el de Oaxaca también nos ayuda a encontrarnos con esas variantes y a explicarnos por qué estos diseños son distintos entre una comunidad y otra, ¿no? Ahí está la reflexión, vamos a una pausa, manden su selfie, #selfie22, porque al regresar exploramos este fascinante mundo de frente y detrás de la lente. Efectivamente, inauguramos una nueva sección, un nuevo segmento con nuestros compañeros periodistas de Noticias 22 con reportajes de fondo e iniciamos tomándonos un selfie. ¿Te parece bien, Víctor? Iniciemos así, Laura, con esta nueva sección. Celebremos las selfies y celebremos también la manera de comunicarnos. Ahí está. Es una forma de comunicación. Sin duda. Platícanos cuándo inicia, qué significa, cuándo adquiere este estatus de una pieza comunicativa independiente. Mira, la selfie está inscrita dentro de esta temporada tecnológica, esta época tecnológica. Sin embargo, se remonta a lo que podemos ver detrás de nosotros, que es una maravillosa composición de autorretratos célebres en pintura. Estamos viendo también allá a Van Gogh, a Rivera y a Cornelius, un fotógrafo de los Estados Unidos que en algún momento, pues de manera tal vez un tanto inconsciente, inventa o inaugura este proceso que llamaríamos hoy selfie, y el cual pues estamos convocando hoy en día con este hashtag que tiene #selfie22 para que nos envíen. Y sobre todo, pues este espacio también, este momento, este tema es para reflexionar un poco sobre lo que son las selfies. Hay detractores, hay gente que le gustan las selfies, pero finalmente yo creo que lo que importa en momentos de cambio tecnológico vertiginoso es precisamente reflexionar sobre ello. Posturas en favor, posturas en contra, pero finalmente posturas que deben ser producto de una profunda reflexión. Es así como abordamos pues esta pequeña pieza que les hemos preparado. Vamos a verla. Selfie, fotografía tomada por uno mismo, capturada con un smartphone o cámara web y publicada en redes sociales. En 1839, Robert Cornelius no imaginó que la foto que se tomaba en la parte trasera de la tienda de sus padres, en Filadelfia, se convertiría en referencia del autorretrato. Mucho ha cambiado desde entonces en cuanto a la concepción fotográfica, y aquella imagen que en algún momento habríamos pensado como la actual selfie, término que en 2013 fue considerada la palabra del año por el diccionario Oxford, hoy competiría con los 24 millones de autorretratos fotográficos que fueron subidos a Google según el diario Daily Mail. No obstante, el autorretrato es algo que tiene una larga tradición, como en la pintura, donde personajes como Van Gogh, Picasso y Diego Rivera han plasmado su rostro. Lo que se plantea diferente entre el autorretrato pictórico y las fotografías previas a la llegada del teléfono celular es la capacidad de distribución de estas imágenes a través de redes sociales, que lleva al ser humano a compartir su imagen con millones de personas. Sí hay un acto de narcisismo, sin duda. Durante muchos años muchos fotógrafos se han interesado en su propia imagen, pero yo creo que hoy las redes sociales son un ecosistema que facilita mucho el querer mostrar una cierta cara. Yo tengo un perfil de Instagram y a partir de cómo me tomo una foto, pues digo mi posición social, digo qué tipo de café tomo, dónde lo compro, qué hago. Y yo puedo hacer una poetización de mi vida y mostrar que soy una persona súper interesante y me va muy bien económicamente y tal, cuando no necesariamente es cierto. El estatus de reconocimiento y celebridad forjado a través de décadas, incluso siglos, de las imágenes con los autorretratos de famosos pintores, fue avasalladoramente superado por las selfies, como la tomada por Ellen DeGeneres durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar en 2014, la cual fue retuiteada 2.4 millones de veces. Aquella imagen de celebridad es hoy parte de las dinámicas de muchas personas en todo el mundo, particularmente de los jóvenes nativos de las nuevas tecnologías.
Ivonne, Islady y Alfredo son 3 jóvenes mexicanos de 17, 23 y 32 años de edad respectivamente. Ellos, como muchos otros jóvenes nativos de las nuevas tecnologías, coinciden que la necesidad de mostrarse al mundo a través de selfies disminuye con la edad. Ya no es tan seguido tampoco, son a lo mejor cada tercer día. Y sí las publico en Facebook, igual puede ser WhatsApp, pero normalmente son en Facebook. Entonces, creo que coincido con él, depende de tanto la madurez como pues también tus ocupaciones, ¿no? Ya no es como que cuando trabajas, cuando estudias, ya no es como que pues tienes todo el tiempo del mundo para tomarte fotos y andarlas publicando por todos lados. Como una vez a la semana, 2 a lo mucho, y publicarlas en Facebook, WhatsApp e Instagram. Depende de cómo me sienta y no sé, si a lo mejor si voy a salir o algo así, lo hago. Si no, no es como mi rutina del diario hacerlo. Si me gusta cómo me veo y si me siento bien, ok, lo hago, me la tomo, la subo y hasta ahí ya. Pero hay días en que pues no, por eso no lo hago tan seguido. Es muy rara la vez, la verdad, que lo haga. Sí lo hacía al principio, pero ahorita como que ya no es algo que lo haga cotidianamente. Las publicaba en Face o en el WhatsApp, pero ya como que llegó una etapa en la que ya no lo hago tan seguido, ¿no? Como cuando estaba un poco más joven. Pero también tiene que ver con el cómo me valido. Esa es una parte que no habría que olvidar. Sí hay un componente súper importante de narcisismo en la selfie, pero también hay un componente de autovalidación. Vamos a pensar en esta idea de qué ocurría vamos a pensar en los autógrafos. Yo antes quería pedir un autógrafo a un artista, ¿no? Ahora no le pido un autógrafo, ahora me hago una selfie con él. Diario en las redes sociales. ¿Cuáles? Facebook, Instagram. ¿Qué te motiva a publicar tan seguido? Que todo el mundo se entere lo que hago. Pues para mí es como un juego. Bueno, o sea, sí estoy tomando selfies a cada momento, no a todo, pero hay muchas personas que sí sobreexceden ese tipo de selfies, ese tipo de cosas, que le toman hasta porque un perro va caminando. Nadie ha estado exento de la seducción de mostrarse de manera global, ni siquiera líderes políticos como Barack Obama, quien generó una famosa selfie con la antigua primer ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, en 2013, durante los servicios fúnebres de Nelson Mandela, y muy a pesar del desagrado de Michelle Obama, evidenciado mediáticamente. Pero en la selfie también ha cambiado la manera en que hacemos fotografía. Fotógrafo y fotografiado se convierten en la misma persona. La mirada cambia de dirección. Quien se toma una selfie se sitúa en el primer plano de un hecho para volverlo marca biográfica. Hay una imagen de la campaña de Hillary Clinton que me parece súper interesante, porque se ve Hillary Clinton, está en un escenario, está Hillary Clinton, y la gente le está tomando fotos, pero no está haciendo esto, no está teniendo su teléfono y está dirigiéndose hacia allá. Todos están haciéndose una selfie y atrás Hillary Clinton. Entonces, es importante, efectivamente, el aspecto narcisista de decir, ay, qué bonito soy, me encanto, pero también está el generar una huella de nuestra presencia y decir, aquí estuve con Hillary. Me tomo selfies solamente en reuniones familiares, una vez cada 3 meses, y no las publico, solo las comparto con mi familia y ya. ¿Por qué no las publicas? No soy ese tipo de persona. En realidad, casi nunca subo fotos y pues es como algo muy privado, entonces no siento esa necesidad de hacerlo. La selfie es una marca biográfica. Lo que ocurre también es que en esa marca biográfica se entremezcla mi validación social, mi validación económica, mi imaginario, quiero parecerme a una estrella, o estuve con una estrella y me hice la selfie, etc. Y forma parte de la cultura de nuestro tiempo. El autorretrato no es nuevo, pero además va a prevalecer y vamos a seguir viendo selfies. Estamos entrando como en una etapa de empezar a pensar sobre lo que implica compartir nuestro rostro en el internet, con todo lo que está pasando con Facebook y el reconocimiento facial. Creo que, por lo menos en mi generación, nos estamos dando cuenta que no es de a gratis subir nuestra foto. Tiene implicaciones y eso nos está haciendo pensarlo más. Yo creo que lo que ocurra con cómo experimentamos con la propia imagen y la propia representación, pues va a ser una reflexión interesante sobre qué valoramos hoy. A veces yo creo que lo importante no es decir si usamos la imagen de la selfie como una cuestión narcisista, que importa, pero también
cómo está condicionada la selfie por un factor social, por un tiempo, por un momento histórico, y qué significa eso que estamos viendo a través de los autorretratos de la gente. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya se sacaron su selfie. No se la saquen en el baño, hay muchos lugares para sacarse selfies, el 80% parece que transcurre en su vida. Tenemos la de Paco Mares que nos envía en este momento, gracias con el hashtag Selfie22. Ahí está Paco Mares viendo la nueva imagen de Noticias 22. Y tenemos otra de Miguel Cámara, quien también nos está sintonizando esta noche, ahí está viendo Noticias 22. Tienen buen gusto para ver tele estos señores. Muchas gracias, Paco. Miguel. Por ahí una de Laura Barrera. Tenemos la de Laura Barrera y Víctor Gaspar. Ahorita nos la comparte producción. Por lo pronto, Víctor, sigues platicando de este fenómeno tan interesante. Pues es un fenómeno sin duda múltiple. Hay que ver las circunstancias en las que nos tomamos la selfie. Apela a muchísima reflexión, Laura, y evocabas hace un momento las selfies que muchos algunos soldados se tomaron en Abu Ghraib, ¿no? Hay una implicación de índole ético, de cómo estamos viendo el mundo y de cómo estamos viendo a las personas con las que compartimos ese mundo. Hay otros casos también, han circulado en tiempos recientes casos como los de personal médico que se ha sacado fotografías teniendo de fondo a personas en procedimientos quirúrgicos o muertas. La guerra también ha sido escenario en el cual mucha gente se ha tomado una selfie habiendo una tragedia atrás. ¿Qué hay, digamos, detrás de esta forma de decir estoy aquí y estoy? Porque además es una exposición, digamos, muy alegre, digamos, ¿no? El selfie, decir, bueno, aquí estoy y aquí atrás es un escenario simplemente, el protagonista soy yo, ¿no? Yo creo que hay muchos sesgos, ¿no? Uno de ellos efectivamente podría ser esta espectacularidad ante la fatalidad, esta insensibilidad por un lado. Por otro también es la oportunidad de crear una imagen propia, pero finalmente también crear una imagen propia está sujeta a una postura ética ante ese mundo, ¿no? Uno no puede ser indolente. Hay otro tipo de factores también como la presencialidad, el hecho de algo que veíamos ya en el caso de Hillary Clinton, en el que todos los presentes le dan la espalda. Y es algo, fíjate, curioso que vimos con la inauguración de la exposición Arqueología y Biología en el MUAC hace unos años con Anish Kapoor. Vamos a ver algunas también encuestas que tuvimos oportunidad de hacer y que ustedes anunciaron desde el día viernes. Son 5 sencillas preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la edad y con el género. Ahorita en un momento aparecerán las gráficas. ¿Podemos tener ahí producción, por favor? Las gráficas de las personas. Ahí, por ejemplo, ¿con qué frecuencia publicas selfies en redes sociales? Hay un 46.9% dice una vez a la semana, en tanto que un 43.8% dice que nunca, ¿no? Pareciera ser que está muy dividido. Polarizadísimo, ¿no? Está muy polarizado. En la siguiente toma, en la siguiente imagen, tenemos qué redes sociales utilizas para publicar tus selfies. Facebook, pero hay una reivindicación también de Instagram y de WhatsApp que funciona de manera un poco diferente, ¿no? Y bueno, pues estas son algunas. También me permití, en esto de corto tiempo que nos queda, traer 2 libros que nos hablan de esta pseudo felicidad que tenemos en Facebook. Porque hay fantasía detrás. Hay fantasía, yo creo que detrás, y tenemos que explorarla. Hay una fantasía de felicidad y por eso les recomiendo este libro, La industria de la felicidad, de William Davis. ¿Realmente somos felices como decimos o partimos de un concepto errado de felicidad? Y habría que preguntarnos, y este autor nos lleva por un recorrido sobre las industrias de la felicidad. Y por último, tenemos Cambio, un libro que reúne ensayos de verdaderas eminencias como el lingüista británico David Crystal sobre Internet y lenguaje, y también Evgeny Morozov, un periodista bielorruso. Todos ellos aquí reunidos, son alrededor de unos 15 ensayos y está editado por la Fundación BBVA Bancomer. Verdaderamente para leer, fue publicado hace pocos años, son 19 ensayos, y pues esa es la propuesta y esa es la invitación a reflexionar en torno a las selfies. Laura Güemanzi y Rafa. Seguimos platicando la foto de Laura, sí. Producción, para que la veamos mientras concluyes. Laura, adelante, ahí está, mira. Ahí está, para que vean. Pasó unos minutos. Una mirada distinta, ¿no? Sí, ¿verdad? Se ve uno diferente, caray. Muchas gracias. La felicidad está ahí presente, ¿no? Pues esperemos que sí, y esperemos que también la fortuna de este nuevo horario en Noticias 22. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nuevo horario, 8 de la noche. Los esperamos mañana en Noticias 22. Gracias, Laura, Güeman, Víctor.
A ustedes sobre todo. Chao.